Okay. Okay, as always, I'm going to share with you my screen, and I need that you tell me if you can see my screen. Okay, can you see my presentation? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Okay, okay. For today, I have three phrases. Um, I have never do this, but this is a good way to learn new sentences and new words or new daily phrases. And this is a phrase. Um, I'll be right back. I'll be right back. Here we have an example. Wait here. I'll be right back. Em, esta palabra, I'll be right back. ¿Qué creen que significa? What do you think that is the meaning in Spanish? Here we have an example. Wait here. I'll be right back. Do you have any idea or not? Como espérame, aquí estaré, regreso. Mhm. I'll be right back significa vuelvo enseguida. Vuelvo enseguida, ya regreso. Ya. I'll be right back. For example, I'm sorry, my dear students, I'm going to the bathroom. I'm going to the bathroom. I'll be right back. Regreso enseguida, vuelvo enseguida. I'll be right back. Another sentence or phrases of phrase that we can use. I get that a lot. I get that a lot. I get that a lot. Um, Here we have an example. You look like my cousin. Yes, I get that a lot. For example, oh, you are so beautiful. And, and I say, I know, I get that a lot. Do you have any idea of the meaning of this word? I get that a lot. No? What do you think? No? Okay, I get that a lot. Significa en español, me lo dicen bastante. Por ejemplo, you are so beautiful. Entonces yo le digo, yes, I get that a lot. Tú eres hermosa. Entonces yo le respondo, yes, I get that a lot. Sí, me lo dicen bastante. Me lo dicen bastante. Algo cuando usted se lo dicen mucho, se lo dicen, se lo repiten mucho, entonces I get that a lot. Sí, me lo dicen bastante. I get that a lot. Another example that we have here, another sentence, back to the grind. Back to the grind. And for example, vacation is over, back to the grind. Another example is Monday morning, back to the grind. Do you have any idea? Back to the grind. De vuelta a la rutina. Vuelvo a la rutina. Mis vacaciones finalizaron, las vacaciones han terminado. Back to the grind. Vuelvo a la rutina. El lunes en la mañana sean como darle así sea dos o tres frasecitas así como esta para que tengan que se usan bastante, ¿vale? Entonces ya vamos a iniciar con el second conditional, ¿ok? Before to start explaining to you the second conditional, it's necessary that we know the use or how can we use
past simple, the modal verb would, and these modal verbs, okay? Or modal verbs in general. So for that reason, I'm going to show you a video where you can know the meaning. You can know the meaning or how can we use the modal verb would, because it's necessary for this topic that is conditional. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo Cuando lo... uno paga YouTube Premium. Esto, muchachos, bueno, como les decía, antes de hacerle las explicaciones del segundo condicional, vamos a ver un video, pero una parte del video nomás porque es muy largo, de 12 minutos. Entonces vamos a ver una parte del video de cómo se usa el verbo modal would, ¿listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a hacer una partecita del video, solo como para que recuerden el uso, y ya, ¿vale? ¿Sí pueden oír? Sí, profe, sí, profe. Hello, Yo welcome to escucho, my yo channel. escucho. My name is Francisco. Okay. Thank you for clicking. And today's lesson we're going to talk about the verbo modal would. El día de hoy vamos a estar hablando del verbo modal would. Es un verbo bastante interesante, bastante usado y se utiliza mucho en la parte del condicional, el segundo condicional. Entonces es por eso que vamos a hablar de él el día de hoy. Entonces, es muy fácil trabajar con este verbo y no sé si de pronto han tenido la oportunidad, algún contacto, pero realmente este verbo no tiene ningún significado como tal, o sea, él solo no significa nada. La pronunciación de este verbo es would, ¿sí? Would, ¿sí? Algo como esto, would, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con ese verbo? Ese verbo modal lo que hace es que los verbos terminen en ría, ¿sí? Uy, Pacho, ¿cómo así que yo no entiendo? ¿Cómo así que ría? Es muy fácil, muchachos. Mire, por ejemplo, tenemos acá, digamos que el verbo play, ¿cierto? Entonces, si tú utilizas una oración normal, estarías diciendo algo como esto. Por ejemplo, I play es yo juego, ¿sí? Pero si nosotros manejamos el would en la mitad, en el medio de estos dos, o sea, acá, ya terminaría este verbo con esta terminación. Es decir, por ejemplo, yo digo I, luego coloco aquí would, ¿sí? I would play. Mire que lo coloqué en la mitad. Entonces ya no termina acá que es yo juego, sino yo jugaría. ¿Sí ven la terminación? Yo jugaría. Esa es la terminación que nos está dando el would. Pacho, ¿lo puedo hacer con todos los verbos? Sí, generalmente sí. Por ejemplo, otro que se utiliza mucho, por ejemplo, like, ¿cierto? Like. Entonces, por ejemplo, que a él le gustaría. Entonces, si usted va a decir que a él le gustaría, sería entonces algo como esto. Entonces sería he, luego colocamos el would y luego tendríamos el like. He would like. A él le gustaría. Pacho, ¿tengo que tenerle la S para las terceras personas en este lugar? No, como está el verbo modal, ese tipo de cosas queda anulada en esta situación. He would like. Él le gustaría. He would like to go to France. He would like to go to France. A él le gustaría ir a Francia, ¿sí? Hay un video que yo tengo relacionado con esto tú para que lo miren cuándo lleva tú, cuándo no, para que aprovechen y lo vean acá. Entonces la estructura de esto en afirmativa es muy fácil. Entonces la estructura afirmativa sería así. Entonces luego viene pronombre. Entonces el pronombre lo tenemos acá. Luego le agregamos el would, ¿sí? Que es este que hemos estado trabajando. Luego le colocamos un verbo, ¿sí? Un verbo normal. Y luego un complemento si lo requiere. Recuerden que esto se utiliza mucho en la parte del segundo condicional. ¿Listo? Entonces el verbo pronombre, would, verbo y complemento. Nosotros, por ejemplo, we say something like this. We, ¿sí? We would like
to learn English. Nos gustaría aprender inglés. We would like to learn English. Ahí está. Nos gustaría bailar. Entonces, ¿cómo sería nos gustaría bailar, muchachos? ¿Qué haríamos entonces? We would like to dance. Ahora, nosotros comeríamos. Hola, hola. Hola, hola, hola. Ay, no. Ya, ya. ¿Ya? ¿En qué parte quedamos? Ay, no. Dios mío. Una horita nomás necesito que funcione al menos. Entonces, como te estaba diciendo, desde que me cambié a Lecturio me he sentido empoderado. Puedo estudiar cuando quiera. Me siento uno como ¿Alguno? impotente. Bueno, ya para resumir, sí les iba quedando claro el tema del would, ¿cierto? El verbo modal would. Sí, profe. Sí, señor, sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, para la parte negativa, para las oraciones negativas, ya les voy a dar un ejemplo acá rapidito para poder pasar al otro tema, para poder pasar a... Entonces, por ejemplo, como él nos decía acá, I would like to visit my family. Me gustaría, I would like to visit my family. Me gustaría visitar a mi familia. Me gustaría visitar a mi familia. Si yo quiero decir no me gustaría visitar a mi familia, entonces I would not o I wouldn't, que es la forma corta. I wouldn't like to visit my family. Y para la pregunta, como hacemos siempre. Would I like to visit my family? Me gustaría visitar a mi familia. O si yo estuviera preguntándole a él, would you like to visit? Para decir tu familia, estamos hablando de you, ¿cuál usaría? ¿Cuál adjetivo posesivo? Para decir tu You, familia, you. ajá, your family. Muy bien. Will you, ay, pero es que yo tengo eso muy chiquito. Listo. Entonces, eso sería como lo que debemos tener claro para este tema. El uso del verbo modal would. Y pues los otros verbos modales también son importantes como el could, el should, el might, el must. Pero los que más usamos son could, should. Entonces, could tiene dos traducciones que es podría o pude, como el pasado de could. Should sería debería, como para dar un consejo. Might también podría o might se traduce como podría, ¿vale? O pude, pero esto cuando no depende de nosotros. ¿Listo? Como lo expliqué la otra vez. Y más es debe, de un deber, de una obligación. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y pues la estructura sería la misma. Esto, por ejemplo, yo quisiera decir, ay, yo podría ir a tu casa esta noche. I could go to your house tonight. Yo podría
ir a tu casa esta noche. Yo debería ir a tu casa esta noche. I should go, o si es con la negación, pues entonces le agregan el not o la forma corta, el couldn't. Should not, o la forma corta, shouldn't. Yo podría ir a tu casa esta noche, yo podría ir a tu casa esta noche, listo. Entonces ya era como un recordatorio, listo. Seguimos. Sí quedó claro, ¿verdad? ¿Y profe? Vale, listo. Entonces, ahora hay otro punto que deben tener en cuenta para este segundo condicional. Bueno, el segundo condicional lo usamos para nosotros imaginar cosas que, o sea, imaginar cosas hipotéticas, cosas extremadamente exageradas, cosas que es muy probable que pasen, ¿sí? O sea, cuando ponemos a volar nuestra imaginación, por ejemplo, si yo fuera millonario, me gustaría ayudar a los perros, no sé, alguna cosa así, o si yo fuera millonario, me iría a viajar por todo el mundo, o sea, usted como que imagina cosas, ese es el segundo condicional, cuando usted dice me gustaría si yo fuera, o sea, cuando se está imaginando cosas, soñando prácticamente. Entonces, eso es como un ejemplo sencillo de explicarles como de qué hablamos cuando usamos el segundo condicional. Entonces, hay una cosa que debemos tener muy en cuenta. Para nosotros hablar del segundo condicional, tenemos que saber utilizar el pasado simple. Ahí cumplen una regla muy importante los verbos regulares y los verbos regulares y los verbos irregulares. Debemos saber manejar el pasado simple. Esto no tienen que aprenderse todos los verbos, si pudieran, pues sería súper, pero sí al menos saber los más usados en su forma regular e irregular. El uso del verbo would, del verbo modal would y estos otros. Y otro punto muy importante, ¿listo? Nosotros cuando estamos hablando del verbo to be en pasado, nosotros normalmente, cuando estamos hablando de she, de he y de it, nosotros utilizamos el was, ¿sí? En este caso, no está mal utilizar el was, ¿sí? Pero lo más probable es que ustedes, cuando estamos hablando del segundo condicional, lo más probable, o sea, es que esto es prácticamente general, es que ustedes encuentran el where con todos los pronombres, el where. El where normalmente nosotros lo usaríamos en un tiempo normal, en pasado simple, nosotros lo usaríamos solo con I, you, they, and we. Nosotros utilizaríamos el where, ¿cierto? Pero en este caso, el where no es, o sea, está bien que se use con todos los pronombres, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren decir si yo fuera o yo estuviera, I were. Si ella fuera, si ella estuviera, she were. Sí, entonces es para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Muchachos, ustedes, o sea, no está mal utilizarlo con el was, pero cuando hablamos de he, she o it, ¿no? Me refiero. Entonces, no está mal utilizarlo con el was, porque gramaticalmente no está mal, pero lo más usado es el were cuando estamos hablando de situaciones hipotéticas, cuando estamos hablando del segundo condicional. Entonces traduce, I were, yo fuera, yo estuviera, you were, tú fueras, tú estuvieras, he were, él fuera, él estuviera, she were, ella fuera, ella estuviera, it were, eso fuera, eso estuviera, we were, nosotros fuéramos, o estuviéramos, you were, ustedes fueran, ustedes estuvieran, o también tú fueras o tú estuvieras, porque you significa tú o usted y también significa ustedes. Y they were, ellos fueran o ellos estuvieran. Entonces, aquí únicamente cuando estamos hablando del segundo condicional, es que se puede utilizar el were, esto con todos los pronombres, ¿sí? Entonces, ¿eso sí queda claro, muchachos? Sí, o sea que una forma también de, pues como de reconocer ese segundo condicional es el he, she o it con el were, pues cuando estamos hablando de esas terceras personas. Exactamente, estoy hablando, ajá, entonces, em,
Ajá, una forma de reconocer que estamos hablando de condicional, estamos hablando del segundo condicional, estamos imaginando, y si nosotros vemos el he con el were, está diciendo él fuera o él estuviera. Y, o sea, y es muy probable que antes de he were haya un if. If he were, si él fuera, si él estuviera, ¿sí? Entonces, es una forma de reconocer cuando estamos hablando de condicional. Muy bien, Alejandra. ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? ¿No? Listo. Entonces, muchachos, acá yo les tengo un ejemplo. La estructura como tal, para hablar del segundo condicional, es la siguiente. If el pasado, la estructura del pasado simple, el verbo modal, el verbo en su forma normal, sin el tú, y pues si es necesario el complemento. Entonces acá tenemos un ejemplo cuando estamos imaginando cosas, soñando. Si yo tuviera dinero, compraría un helado. Entonces aquí juega un papel muy importante el pasado simple. Nosotros normalmente, también otro punto muy importante, mm, nosotros normalmente decimos en pasado esto, si ella, o sea, por ejemplo, en el caso del verbo tener, nosotros dijimos tuvo, tuvieron, y en este caso, aquí se diría si yo tuviera, ¿listo? Pero digo que es que ese no era un buen ejemplo. Si Ana supiera inglés, nosotros normalmente decimos supo, sabía, entonces en ese caso se traduce como supiera. En ese caso estuviera. Si me hago entender, el pasado no queda como tal como supo, compró, no, si hubiera comprado, o sea, es un poquito, o supiera, como imaginando, no sé si me hago entender. Ya les voy a dar los ejemplos mejor para que contextualicemos con lo que les estoy diciendo. Si Ana, por ejemplo, acá tenemos el de, si yo tuviera dinero, compraría un helado. Entonces, nosotros, el verbo tener es have en presente. Entonces, ya aquí en este caso, como es un verbo irregular, aplicamos esto. Si yo tuviera dinero, yo compraría, I would buy an ice cream, an ice cream. Si yo, ¿cómo me traduciría en esta primera parte? Si Ana supiera inglés. If Ana, cualquiera puede, supiera, saber es así. En pasado, ¿cómo se escribe saber? New, new. Ujú, Knew. Si Ana supiera inglés, si Ana supiera inglés, She would te teach you. enseñaría. She ¿Cómo will creen teach. que ella te She will enseña? teach. Would teach. She, Would teach. she would teach you. She would teach you. Teach Muy you. bien. Entonces ya sabemos que cuando estamos utilizando los verbos modales, el verbo queda en su forma normal. Y como lo decía el profe Pacho, las reglas de las S no aplican, ¿listo? Porque ya saben, cuando estamos utilizando un verbo modal, en este caso el would, no aplicaría las reglas de las S, ¿listo? Entonces queda el verbo en su forma normal. Si Ana supiera, if Ana knew, inglés, English, she would teach you. Entonces, ¿qué hace el would acá? Hace que el verbo que va enseguida, que está enseguida de él, termine en iría. ¿Listo? Si yo, tú, si yo estuviera en París, tomaría muchas fotos. Entonces, ahí estamos imaginándonos. Si yo estuviera en París, estuviera es verbo to be. Entonces, como estamos manejando el if I can.
Si yo estuviera, estar en pasado. Where? Where? If I were, muy bien. If I were in Paris, tomaría Will muchas take, fotos. will take, I will take, Ajá, I will ¿quién? take I a lot of would pictures. take A lot of pictures. many, sí, many photos o pictures. Cualquiera de los dos. Pictures o photos, cualquiera de los dos. Ahí es porque no estoy escribiendo. Esto. If I were in Paris, I would take many, many pictures or photos. Yo tomaría. Entonces, este would lo que me hace es que el verbo termine en ría. Entonces, si yo estuviera hablando de ella, seguimos utilizando el were, ¿listo? O sea, el utilizar el was también es correcto, pero lo más probable es que ustedes siempre encuentren el were, porque cuando ustedes encuentran el was y están hablando de un condicional, de una imaginación, es un lenguaje muy informal, demasiado informal y muy poco común, ¿sí? Entonces, si ustedes encuentran el was es porque ya se está en una conversación demasiado y confianza, pero la verdad muy informal. Lo más probable es que ustedes encuentren el where, siempre, siempre. Hasta el momento, ¿alguna duda, chicos? Do you have any question? No. Me da miedo que no me respondan y yo me desconecte. Y yo siga explicando y el internet no me sirva. Listo. Pero voy a copiar esto por acá. Negativa. Voy a copiarlo en Word para poder agrandar más la letra. Listo. Entonces, aquí tenemos la estructura del segundo condicional en su forma afirmativa. Aquí está la estructura desglosada, parte por parte, pero pues yo creo que no. Cuando nosotros estamos hablando, estamos haciendo la primera parte, que es la condición, y estamos hablando de manera negativa, entonces nosotros sabemos que el auxiliar para negación en pasado simple es el did. ¿Listo? Entonces aquí aplicaríamos el did, didn't o el did not, ¿vale? Para poner la primera parte en esto negativa. Acá tenemos un ejemplo. Si yo no tuviera tarea, if I didn't have homework, I would go out. Yo saldría. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. Cuando la primera parte está en negativa. Ya por acá les tengo más ejemplos, tranquilos. Listo, acá tenemos otros ejemplos de esto, de segundo condicional, de oraciones con el segundo condicional, con el verbo to be, ¿listo? Entonces, como les explicaba, el where aplica para todos los pronombres, tanto she como he y it. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. If I were rich, I would travel around the world. Si yo fuera rico, viajaría por todo el mundo. If she were a teacher, she would help many students. Si ella fuera profesora, ella ayudaría a muchos estudiantes. If it were sunny, we would go to the park. Si estuviera soleado, if it were sunny, we would go to the park. We would go, iríamos. To the park, al parque. If they were at home, si ellos estuvieran en casa,
They would answer the phone. Si ellos estuvieran en casa, contestarían el teléfono o ellos contestarían el teléfono. If you were my friend, you would understand me. Si tú fueras mi amigo, me entenderías. Listo. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Yo sentí que era necesario muchos ejemplos en este tema, porque en realidad puede ser un poco confuso. Entonces, por eso les dicen muchos ejemplos. Si ellos no entrenaran, ellos no ganarían el campeonato. If they didn't train, they wouldn't or would not win the championship. ¿Listo? Entonces acá tenemos. Aquí también podemos hacer lo que hacíamos con el cero condicional y con el first conditional, que poníamos el resultado de primero y luego la condición. ¿Sí recuerdan? Normalmente la condición va de primero y el resultado de segundo. Es lo más común, pero también podemos encontrar el resultado de primero y luego la condición, como podemos ver en estos ejemplos. We couldn't or could not help him if we were busy. ¿Cómo me traduciría en esta oración? We couldn't help him if we were busy. No podríamos ayudar. Nosotros no podríamos o no podríamos. Nosotros. No podríamos, sí, cualquiera. Si no estuviéramos ocupados. Si estuviéramos ocupados. Si estuviéramos. Okay. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Nosotros no podríamos ayudarte, si es que aquí estamos utilizando el pasado de que, could, aquí significaría podría, no podríamos. Entonces, we couldn't help him, nosotros no podríamos ayudarlo a él, perdón. Ayudarlo a él. Help him, ayudarlo a él. Help him, ayudarlo a él. If we were busy, si nosotros estuviéramos ocupados o si estuviéramos ocupados, muy bien. Nosotros no podríamos o simplemente como dijo Jesús al inicio, no podríamos, cualquiera de las dos formas. Ya sabemos que estamos hablando de nosotros. We would buy a car if we lived in the city. ¿Quién otro? ¿Cómo me traducirían este? We would buy a car if we lived in the city. Compraríamos un carro si viviéramos en la ciudad. Compraríamos un carro, ¿sí? Viviéramos en la ciudad. En la ciudad, muy bien, excelente. They would study English if they had more time. Esperé los pasos al Word porque se me están poniendo muy chiquitos y creo que les no alcanza a leer. They would study English if they had more time. Ellos estudiarían inglés si tuvieran más tiempo. Si tuvieran o si ellos tuvieran, ya sabemos que estamos hablando de ellos, si tuvieran más tiempo. Muy bien. Ellos estudiarían inglés, they would study English if they tuvieran más tiempo. He would be happier if he worked less. Él sería más feliz si trabajara menos. Si trabajara menos. Muy bien. He would be, entonces sería más feliz, happier, más feliz, if he worked less, si él trabajara menos. No discutirían si se escucharan entre ellos. No discutirían si se escucharan entre ellos. Discutir es argue. Ay, espera. They
¿Cuál sería el no pasado? discutiría. What? Want. But no. They wouldn't or would not argue If if they se escucharan, ahí sería el ¿Cómo pasado. dice? ¿Cómo dice? Si se escucharan, Between them. ujú. Entonces, ellos no discutirían si se escucharan entre ellos. They wouldn't argue if they listen between them. Muy bien, chicos. Entonces, ahora ya pasamos del inglés al español. Ahora vamos a pasar de el español al inglés. Entonces, si yo fuera millonario, yo viajaría alrededor del mundo. Ahí está en su forma, condición, resultado. ¿Cómo If sería? I were ¿Quién me está respondiendo? a millionaire. Espere, ¿quién me está respondiendo en este momento para poner un orden para que todos participen? ¿Alejandra o Georgette? Todos estamos Todos estamos respondiendo en este momento. Esta última, yo creo que era Georgette. Ah, bueno, entonces vamos a hacer así. Yo sé que todos están muy pendientes, pero quiero, no sé, no he escuchado mucho, no sé si es que no entiendo las voces, pero Alexandra no la he escuchado mucho. Quisiera que todos creáramos ahí sea una. Entonces, Alejandra, Georgelis, Lisette, Alexandra y Jesús. Alejandra, Georgelis, Lisette, Alexandra y Jesús. Ese es el orden, ¿vale? Entonces, Alejandra, si yo fuera millonario, yo viajaría alrededor del mundo. If I were rich, Sí, I would, o millonario. bueno, mal. Ajá. I would travel I would travel. Ajá. around the world. Mm, muy bien. If I were millionaire, ay, no sé bien, perantico lo ponemos en English. Discúlpenme, chicos. Espero que no se me trabe con English. Me he dado cuenta que ese computador se me ha trabado cuando lo uso English. Millionaire. Vamos a escuchar la pronunciación. Till the contents of the palace were sold and the painting was bought by a millionaire collector. Millionaire. Bitch, I am a multi-millionaire. Millionaire. Ese loco sí tradujo bien, sí lo. Sí. Bitch, I am a multi-millionaire. Millionaire. Is a very successful artist. And then he became a multi-millionaire. Congratulations. Listo. Absolutely a symbol of a liability. But I digress. Go through The Millionaire Next Door. Brilliant. Entonces no pronunció bien. Listo. If I were millionaire, I would travel around the world. Si yo fuera millonario, viajaría alrededor del mundo. Muy bien. Georgelis, si yo viajara a John. Nel. If John good trouble. No. Ahí sería pasado simple. Travel. To España. To Spain, ajá. To Spain. I would go with him. Mm-hmm. If John traveled to Spain, I would go with him.
si yo viajara a España, acuérdense que cuando terminan en iría es cuando se usa el would. En este caso, viajara sería pasado. Eso era lo que yo les quería explicar con la forma de los verbos en pasado. O sea, nosotros normalmente dice viajó, estuvo, viajaron, pero en este caso es como viajara y también se utiliza la escritura en pasado simple del verbo. Si fuera irregular, pues en su forma irregular. Y pues en este caso es un verbo regular, entonces le agrega ed. Si yo viajara, eso hace parte de pasado simple, se traduce como pasado simple normal, un verbo en pasado simple. Si John viajara a España, if John traveled to Spain, yo iría, I would go with him. Muy bien. Lisette. Lisette se prepara Alexandra. Lucía visitaría a su amiga Miriam si no estuviera trabajando hoy. Lucía, visit Ajá. her friends. Ahí está primero que el resultado de la condición. El resultado. Ajá, porque está diciendo que la visitaría. Y ahí después la condición, si no es trabajando hoy. Entonces, If she ujú, was was no estaría mal, pero van a encontrar más probable este. Weren't o were not. were not going. Ujú, working today. Acuérdense, chicos, trabajando. Entonces, working, ¿listo? Working, trabajando, working, termina en ing. Lucía visitaría, would visit, to her friend Miriam, a su amiga, la amiga, sí, es cierto, Miriam, a su amiga Miriam, si ella, if she weren't working today, si ella no estuviera trabajando hoy, listo. O si ponen con was, también les quedaría bien. Pero el weren't el were en el caso de cuando estamos hablando de una condición como esta que está la parte de la condición, en lo más probable se encuentra en el were siempre, casi siempre. Alexandra, help me with this sentence, please. Ay, gracias, doña Sandra. De la entidad. Listo. Jorge no podría jugar fútbol si no tuviera un balón. Alexandra, you can do it. Jorge. Sí. Mm, mm, ¿Cómo es would not. En este caso, no aplicaría el would. Ahí aplicaría otro verbo modal, el pasado de can. ¿Cuál es el pasado de can? Can't. El pasado, sí, el pasado de ese, ¿cuál es? Could. Ujú, could, muy bien. No podría, ¿qué nos falta ahí para decir no podría? Not. Ajá, could not o couldn't. Listo, la forma corta. Jorge no podría, muy bien, aquí termina en ría, pero este es otro verbo modal, entonces no aplicaría el wouldn't. ¿Listo? Porque no, si ustedes quieran con el would, quedaría mal, porque los verbos modales no se pueden unir así. Entonces, ahí aplicaría couldn't, que es el pasado de can. Jorge no podría jugar. ¿Cómo quedaría el verbo jugar? Así, Play. sí. ¿Normal? Sí, señor. Listo, normal porque este could es un verbo modal y cuando usamos verbos modales el verbo queda en su forma normal. Jorge couldn't play football Soccer. if
If he uh, uh, were not No, tuviera es el verbo tener. ¿Cómo es tener en pasado? had Ujú. If he had no. a ball. Ujú, muy bien. Jorge no podría jugar fútbol. Aquí está primero que el resultado de la condición. Jorge no podría jugar fútbol. Ese sería el resultado de la condición. El resultado. Ajá, ahí está primero el resultado. Entonces, Jorge couldn't play soccer if he had not a ball. Si él no tuviera un balón. Listo, vamos con Jesús. Si yo fuera tú, compraría ese carro nuevo. Eh, If I were you, I could buy the new car. If I were you, I I would buy the new car. Excelente, Jesús, muy bien. If I were you, si yo fuera tú, I would buy that new car. That new car or new. Esto, y si yo quisiera decir que no lo compraría, I wouldn't. Si yo fuera tú, no compraría ese carro, I wouldn't. Compraría, would. Listo. Alejandra nuevamente. Si él estuviera en el supermercado, compraría muchas cosas. Ahí está primero la condición y luego el resultado. Si él estuviera en el supermercado, compraría muchas cosas. ¿Cómo sería esa? Ahí sería if he Pasado de estar. y where. Ahí sería el where. At the supermarket. Y where. Ujú, muy bien, porque vea, tenemos la condición. Y he were, si él estuviera. Supermarket. Ujú, He would buy él compraría. a lot of things. Sí, o many things, cualquier lado. Okay. If he were in the supermarket, he would buy many things. ¿Sí? ¿Sí ven que es como imaginándonos cosas, soñando cosas, como, sí, como imaginando algo, pero que no está pasando? Listo. Ahora, bueno, ¿alguna duda hasta el momento, muchachos, o hasta ahora van bien? Excelente. Entonces ya sabemos. Excelente. Listo, muy bien, ya sabemos. Regálenme la estructura que hacer, no punto por punto, sino simplemente pasado simple, presente simple, ya no me pongan encima que ir, sujeto con un pronombre, complemento, no, eso no. Dígame simplemente pasado, presente, bueno, el tiempo que sea. La estructura del cero condicional, la que le recuerden así. La estructura, pero sencilla, no punto por punto. El cero es presente y presente. Ajá, sí, muy bien. If, presente y presente. Ajá. El El primero es if, presente simple y futuro simple. y el will. O si ya es con otro verbo modal, pues el verbo modal. Pero aunque el will también es un verbo modal, muy bien. Y el second conditional. Sería pasado simple. Ujú. Y pues el condicional con el would.
Muy bien. O si no tienen, si está hablando de otro, pues sería otro verbo modal. Muy bien, muchachos, muy bien. Entonces ahora, ya de acuerdo a lo que hemos estudiado en estas dos sesiones, vamos a hacer una actividad, ¿listo? Iniciamos a las 9, a las 8:12. Ya casi. Esperen. No sé por qué siempre copio estos. Vamos a hacer esta actividad. Deben leer muy bien porque se pueden confundir porque deben leer bien en qué tiempo está la oración. Ahí ustedes se guían, ¿vale? Entonces vamos a hacer este ejercicio al mismo orden. Sandra, Georgelis, Lisette, Alexandra y Jesús. ¿Listo? Alejandra, Ese es cero condicional. Sí. Porque los dos estaban en presente. Muy bien. En presente simple. Georgelis. No los alcanzo a leer, por eso no lo leo. First conditional. You wouldn't be so tired if you went to bed early. First. No, teacher, second. Second. Que el would y estaba en pasado. We would go to you. Second condition. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ya, muchachos, ¿pueden oírme? Muchachos. Sí, señora. Ay, no. Bueno, era first conditional. Ya nos quedan 7 minuticos. Velocidad por 2. Will be angry if you don't call me. Futuro y presente, ¿cuál será? First condition. Ay, ¿por qué no me deja hundirle? If you heat water to 100, it boils. ¿Cuál será? Zero condition. Presente, muy bien. Muy bien. She would hurt herself if she fell. Second condition. Muy bien, eso anda volando. Bueno, ¿en qué orden vamos? Ustedes saben. If I were you, I would give up smoking. Si yo fuera tú, dejaría de fumar. Second conditional. Muy bien.
Sigue Vanessa, ¿verdad? You won't pass the exam if you don't study hard. Futuro y presente. First conditional, teacher. Vanessa. First conditional, teacher. Ujú, muy bien. He won't be happy unless he goes to the psychologist. A menos que él vaya al psicólogo. Futuro y presente. Profe, se está, no veo nada, no veo nada, no, se quedó en cuestión 9. Nosotros sí vemos. 9. ¿Sí ven? Bien. ¿Sí las ven? No, yo no veo nada. No, se quedó en la 9. No veo nada. No, se quedó en... Ay, Dios. Yo creo que es este internet. ¿Ahora? ¿No? No. 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 Me avisa cuando les cargue, ¿vale? Porque no sé cómo poner rápido ese internet. If I were taller, I would buy this dress. If I were taller, I would buy this dress. Si yo fuera más alto, compraría este vestido. Si yo fuera más alta, compraría este vestido. ¿Cuál sería? Segundo. De acuerdo a lo que escucharon. Si yo fuera más alto, compraría este vestido. Segundo. Mientras carga. Segundo, muy bien. Second conditional. Si Segundo. yo fuera... Mientras tanto con lo que escuchen, porque... Ya sé... Ah, no. Solo parar. Ya casi. You will be the best footballer if you train a lot. Ya sé... ¿Ya? Solo parar. Bueno. Listo. Entonces, ¿cuál sería este? Este creo que es Alexandra. ¿O cuál? Condicional. 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 First conditional. Para ti casi tan tiempo. Listo. Hungry, I make the dish. Será. Prepararé la cena. Futuro. First condition. If I had more money, I would buy a new car. Si yo tuviera más dinero, compraría un nuevo carro. O un carro nuevo. You won't pass the exam if you don't study hard. Tú no pasarás el examen si no estudias fuertemente o duro. Futuro y presente.
First. 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 Listo. If you mix red and white, you get pink. Si mezcla rojo y blanco, obtiene rosado. Zero conditional. Zero conditional. Muy bien. If you won the lottery, I will be the happiest person. Second condition. Second condition. If I were you, I would study English. Second condition. Second condition. Conditional. Conditional. Las últimas dos, chicos. No, esta vaina se quita tiempo, Ole. Listo. If we lose, our coach gets sad. Si nosotros perdemos, el entrenador se pone bravo. Zero condition. Zero Ujú. condition. Lo que hace se puso por 3.